Bueno, muy buenos días a todas las personas que se van conectando a esta sesión informativa de Colfuturo con la Universidad de Groningen en Países Bajos. El día de hoy nos acompaña Luis González, representante de la universidad, y quien nos va a brindar información sobre la oferta académica, también sobre el proceso de admisión, requisitos y sobre todo sobre el convenio que se tiene con Colfuturo, que en este caso les puedo otorgar un descuento ya sea del 30 o del 50% sobre el valor de la matrícula. Para ello, Luis nos explicará más adelante cómo sabemos cuál sería ese descuento que pueden obtener. Y asimismo, también se ofrece un beneficio para los programas de doctorado. Así que para las personas interesadas, ya sea en hacer su maestría o su doctorado en esta universidad, pueden postularse al programa Crédito Beca de Colfuturo y obtener algunos de esos beneficios que acabo de mencionar. Cabe resaltar que para que ustedes puedan obtener estos beneficios, deben postularse a las convocatorias de nuestro programa Crédito Beca, que en este caso la próxima abrirá el 9 de enero del 2024 y cerrará el 29 de febrero de ese mismo año. Así que si están interesados, pueden ir a la página web de Colfuturo y conocer más sobre nuestro programa y demás información importante. Y ya para iniciar, le doy la bienvenida a Luis, le agradezco por su participación, por el tiempo que está destinando para estar acá con nosotros, brindarnos toda la información y sobre todo responder sus inquietudes. Así que los invito a que si mientras Luis hace su presentación surgen preguntas o comentarios, aprovechen este gran espacio que tenemos para resolver esas inquietudes con él. Así que sin más introducción, de nuevo muchas gracias Luis y puedes iniciar con tu presentación. Excelente, muchas gracias, Lady. Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien. El día de hoy un poco les vengo a contar sobre la Universidad de Groningen, que es una universidad en Países Bajos, y de todas las oportunidades que tenemos y para los programas para los que hemos tenido sobre todo éxito con estudiantes que van bajo algún programa de Colfuturo. Entonces, son muchas cosas, entonces voy a empezar, pero recuerden hacer preguntas porque cualquier duda que se pueda presentar, eh, estaré muy contento de ayudarles respondiendo. Bueno. Bien, pues como les decía, mi nombre es Luis Andrés González Gutiérrez. Trabajo en la oficina de la Universidad de Groningen para América Latina. Ese es mi correo, lo voy a volver a poner al final. Pero en general, mis funciones y las funciones de las personas que estamos en la oficina para Latinoamérica es el de conectar a la Universidad de Groningen con nuestros socios estratégicos de la región que están en específico en Colombia, en Chile, en Brasil y en México. Entonces, em, bueno, estamos para ayudarles y en todo lo que se pueda necesitar, no duden en contactarnos. Y comienzo un poco dándoles el contenido de la presentación que les traigo, dónde está la universidad, por qué estudiar en los Países Bajos, qué es la Universidad de Groningen en específico y la información práctica como cuánto cuesta, cuál es la matrícula, cómo se paga, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la información práctica y quiero dejar un espacio para preguntas. Entonces, lo que vaya surgiendo, de verdad, por favor, pregunten. Hay muchas cosas que se pueden resolver y además, eh, pues es bueno pensarlo ahora sin la barrera del lenguaje para que más adelante podamos como fluir mejor. Entonces, bien, Groningen, ¿dónde está? Bueno, Groningen está aproximadamente a 8 horas, bueno, más bien, Ámsterdam está a 8 horas de la ciudad de Nueva York, 12 horas de Ciudad de México y 11 horas de Bogotá. Entonces, digamos, ese es el tiempo de vuelo para llegar a Ámsterdam y después se llega de Schiphol, que es el aeropuerto de Ámsterdam, a la Universidad de Groningen, más o menos 2 horas. Es un excelente sistema, el transporte público es muy bueno, es muy rápido y es bastante barato. Entonces, la verdad es que está muy bien conectada, a pesar de no estar en la capital, nunca hay problema con la transportación, siempre podemos llegar a la Universidad de Groningen, está muy bien colocada. Entonces, ¿por qué pensamos en estudiar primero en Países Bajos? Bien, el Groningen y los Países Bajos en general son reconocidos por tener educación de alta calidad y de clase mundial en inglés. Esto es algo muy importante porque en los países, muchos países europeos o en países de otros lugares del mundo,
Los programas a veces son programas mixtos en inglés y el idioma local. Y en Países Bajos, tanto en su idioma local, en el neerlandés y en inglés, tenemos programas de excelencia. Y de hecho, sobre todo para posgrado y doctorado en específico, la educación y la investigación se realiza principalmente en inglés. Entonces somos una universidad que está muy enfocada en traer estudiantes internacionales. Es un sistema, un país en donde los costos de la matrícula son bastante bajos en comparación. Eh, Tenemos este ambiente que es internacional, es multilingüe y es un ambiente muy particular porque a pesar de tener como ciudad, a pesar de ser una ciudad pequeña, parece que hay representación de todo el mundo. Y además en la sociedad de los Países Bajos, es muy interesante como la sociedad es bastante vertical, digo, perdón, horizontal, y siempre estamos en contacto con los profesores de manera directa, ¿no? Entonces, eso es algo que genera muchísimo o que genera un contacto que promueve el éxito de las personas. Entonces, básicamente existen maestrías en dos niveles. Existen las que se llaman Masters of Arts o se conocen como Masters of Arts, que están destinadas a hacer programas educativos de un año, o Masters in Science, que son los que son como maestrías de investigación y tienden a durar 2 años. La maestría normalmente está pensada como un momento de especialización en tu conocimiento del pregrado. Em, a menos que sea una maestría de investigación de estas que les digo yo, que duran 2 años, y que esas sí va a ser un tema de investigación mucho más profundo y que va a buscar ser la entrada a un doctorado. Entonces, se parece mucho más a lo que tenemos como maestrías en América Latina. Esas son pocas, selectas y de bastante alto rendimiento, y las maestrías en artes no es que no sean de alta calidad, sino que están dedicadas más bien a la especialización en los conocimientos prácticos de lo que hemos aprendido en nuestra licenciatura o en nuestro pregrado. Entonces, esa es como la diferencia, por si en algún momento que si ustedes se metan a investigar sobre las maestrías que hay en Groningen, se preguntan por qué hay Masters of Arts y Research Masters. Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Por eso es el tiempo de diferencia, el enfoque que se le da. Y bien, también para los doctorados es una cuestión muy diferente a lo que conocemos en América Latina, y eso es muy importante anotar. Es una de las preguntas que más suelen hacerme. Em, los doctorados en los Países Bajos no están divididos en programas como lo pensamos en América Latina. Am, Existe solamente un doctorado que se otorga por la universidad, por eso es una acreditación institucional. La Universidad de Groningen solo entrega el título de PhD of the University of Groningen, no da un doctorado en biología, en matemáticas, en ciencias sociales, sino que es un doctorado general. Tu especialización, el enfoque que se le va a dar a tu trayectoria doctoral depende específicamente de la investigación que quieras hacer. Y así es como uno crea la trayectoria doctoral. Pero en sí no hay un programa per se que yo llegue de México o de Colombia y que yo diga, este es el programa que quiero seguir porque esta es la ruta que se sigue. No, no hay rutas definidas. Cada persona, de acuerdo con su enfoque propio, va a definir una ruta propia. Y el objetivo es principalmente que se llegue a una tesis que sea de alta investigación o de investigación muy especializada, eh, en donde se pueda retratar lo que se ha hecho durante la trayectoria doctoral, ¿vale? Entonces, por eso es que no nos referimos tanto a los programas de doctorado, sino más bien son trayectorias de doctorado. Volveré a esa información un poco más adelante, nada más para empezar a darles un poco de contexto más específico de la Universidad de Groningen. Dentro de este sistema educativo de los Países Bajos, eh, la Universidad de Groningen es una de las más antiguas. Hay un debate entre cuál fue primero, pero bueno, es una de las más antiguas. Se fundó en 1614. Tiene más de 30.000 estudiantes. Es
digamos, considerable en comparación con la población de los Países Bajos, pero lo más interesante de esto es que el 20% proviene de 120 países del mundo, es decir, hay personas de casi todos los países del mundo y conforman el 20% de la población estudiantil. Entonces ustedes podrán entender por qué les decía yo que hay representación de todo el mundo y por qué la ciudad, a pesar de ser pequeña, pues es bastante o tiene representación de todo el mundo. Y es la universidad que está reconocida como que tiene la mayor diversidad de cursos o de programas enseñados en inglés en los Países Bajos. Entonces, si las personas quieren ir a estudiar en Países Bajos y no conocen el neerlandés, lo cual es muy común, eh, la Universidad de Groningen es una de las mejores opciones por la variedad de cursos que tenemos. Y bien, está conformado por 11 facultades y 10 escuelas de grado. Digamos, cada escuela de grado se corresponde a una de las facultades. Solo hay una facultad que no tiene escuela de grado, pero bueno, eso es más detalles, no es tan relevante. Em, es una de las mejores universidades del mundo, está rankeada como la 66 en el ranking de Shanghai, 145 en QS, y esto, cabe aclarar, tiene más que ver con lo que evalúa cada uno de los rankings. Entonces, por ejemplo, Shanghai es muy enfocado en la investigación. Entonces, como Groningen se enfoca tanto en la investigación, por eso tenemos mucho mejor ranking en Shanghai que en QS, que toman en cuenta mucho más cosas. Entonces, por eso es que subimos tanto, o por eso es que hay una diferencia considerable. Pero algo muy importante tener en cuenta es que el 40% de los académicos o de los profesores y profesoras que están en Groningen y trabajan en Groningen son internacionales. Entonces, entienden muy bien qué es lo que significa llegar a un país a estudiar y a hacer investigación en un idioma que a lo mejor no es el propio. Entonces, hay mucho entendimiento en ese sentido. Y también somos una universidad altamente sustentable. Entonces, bueno, para las que nos es importante esto, pues es muy reconocible. Em, la universidad no está concentrada solamente en un lugar, no es un campus en específico, sino que está distribuida a lo largo de la ciudad de Groningen, pero es una ciudad bastante pequeña en realidad. Del campus que está más lejos, que es el campus de Cernique, al centro de la ciudad, que es en donde está como la mayoría de los edificios de la universidad, son 12 minutos en bicicleta. Entonces, realmente es bastante pequeño en sí, pero está distribuido. Y para las personas que estudian ciencias médicas o ciencias biomédicas, el UMCG o el University Medical Center Groningen es un hospital que se dedica a la investigación biomédica y obviamente también a tratar pacientes, como esa es la parte del hospital. Em, pero aquí es muy interesante porque aquí se puede ver cómo todas las personas que se dedican a las biociencias, por así decirlo, van a estar siempre en contacto con los resultados, ¿no? O sea, van a estar en contacto con las cuestiones prácticas. Su laboratorio se va a traducir bastante rápido en resultados observables, ¿no? Entonces, eso es bastante conveniente. Y bueno, tenemos también un campus que no está en la ciudad de Groningen, el campus de Leeuwarden, que se llama Campus Friesland, que es otra facultad, que es una facultad interdisciplinaria, pero tiene un programa muy interesante, que es el programa de emprendimiento sostenible, por si alguna de ustedes les llama la atención. Es una facultad bastante nueva y pequeña, pero tiene un ambiente comunitario muy interesante, ¿no? Para las personas que se dedican a este tipo de proyectos como más sostenibles, y eso es como el enfoque del campus de Friesland. Entonces aquí, digamos que está a 34 minutos en tren y 6 minutos caminando de la estación de Leeuwarden. Entonces también está muy cerca. Y bueno, pasando un poco ya más a la parte práctica, a los requisitos sobre qué significa ser aceptado a la Universidad de Groningen. Para una admisión en la maestría es muy importante tener un pregrado o una licenciatura relacionada con la maestría que se está tratando de cursar. Sobre todo se va a medir cuáles son los conocimientos previos que se tiene para hacer esa maestría y entonces con base en eso evaluar si la persona está preparada para tomar los cursos a nivel de maestría que serían necesarios. Entonces, es muy importante notar que las aplicaciones aquí no son solo papeleo, sino que se hace
un escaneo de las aplicaciones a mucho detalle. Se evalúa cómo una persona trata de financiaría sus estudios, qué es lo que quieren hacer, o sea, digamos, en qué les serviría una maestría y cómo esto se traduciría en su futuro, si van a trabajar, cómo van a trabajar, si van a hacer un doctorado, de qué sería el doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho detalle dentro de las aplicaciones en lo que se evalúan las admisiones. Entonces, y digamos, un poco esa es la base de cómo podríamos entender el entrar a una maestría en Groningen, pero cabe aclararse que es conocido o un poco es lo que más se dice es que el entrar a la Universidad de Groningen no es lo más difícil, por así decirlo, sino permanecer. Y esto tiene que ver con que el alto nivel de exigencia académica muchas veces puede rebasar a los estudiantes si no están preparados para ello. Entonces, también es otra de las cosas que se evalúan, que el estudiante tenga resiliencia. Y eso va a ser importante que lo puedan empezar a retratar en todas sus aplicaciones si es que están interesados en una maestría también. Bien, se pide un nivel mínimo de inglés. En TOEFL normalmente se evalúa sobre 92. Hay excepciones. Por ejemplo, si tienes muy buen proyecto y tu inglés está en 91, es posible que lo tomen en cuenta. No es un requisito estricto, pero son niveles indicativos para que las personas que están tratando de participar de una maestría, pues puedan medir su nivel. Y existen algunas maestrías que piden otro tipo de documentos y en algunas, por ejemplo, también les piden exámenes de regularización como el GMAT, GRE, etcétera, etcétera. No todas y no necesariamente, y también se pueden evaluar con respecto a los cursos del pregrado que hayan tomado. Entonces, son detalles específicos en los que no me quiero concentrar, pero pueden consultar toda esta información en la página de la universidad para que puedan saber qué es lo que se necesita para la maestría. Am, y bien, hay programas en casi todas las áreas. Las cuotas de la matrícula difieren. Cabe aclararse, es una matrícula que solamente se paga una vez al año y con eso ya está incluido todo lo necesario. O sea, digamos, no hay mensualidad y matrícula. No sé qué tanto se acostumbre eso en Colombia, pero realmente solo es una cuota anual y con eso está cubierto todo lo necesario de la universidad, por lo menos, ¿no? Digo, obviamente es esto más los costos de vivienda y de vida en general. Pero bueno, hay programas en todos estos en inglés, entonces hay desde arqueología hasta derecho, derecho económico, hay ciencias, etcétera, etcétera. Y estas son las cuotas también dependen de la facultad y del programa. Entonces, por ejemplo, las de artes y humanidades tienden a ser un poco más baratas, o menos caras, pero, por ejemplo, las que están relacionadas con las ciencias y la ingeniería y las ciencias de la vida tienden a subir de precio, ¿vale? Para aquellas personas, una pregunta que suele haber muy seguido es para las personas que tienen doble nacionalidad, ¿no? Que tienen un pasaporte europeo. Sí, estas cuotas nada más son para las personas que vienen del extranjero y no poseen nacionalidad de la Unión Europea. Si posees una nacionalidad de la Unión Europea, los costos son menores, entonces hay que revisarlos, ¿vale? Pero para que tengan una idea, entonces rondamos entre los 13,000 euros al año y los 17,000 euros al año, ¿vale? Dependiendo del área de estudio. Ahora, sobre los doctorados. Existen, como yo les decía, varios tipos de doctorado y esto más bien depende de qué es lo que se quiere investigar en específico y cómo se planea financiar el doctorado. Volvemos al mismo punto. No hay programas de doctorado, más bien es en qué me voy a enfocar y cómo lo voy a pagar. Esa es otra de las partes importantes a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, para las personas que me preguntan normalmente, digo, no es el caso de las personas que están pensando en hacer un programa con Colfuturo, porque pues no es el punto, pero para las personas que se preguntan si la Universidad de Groningen da becas directamente, con becas completas, sí existen, pero más bien es lo que llamamos una paid position o una posición pagada. Ustedes lo ven en la parte de abajo de la pantalla. Am, Son justamente esos doctorados en los que ya existe un plan de trabajo
y tienes un supervisor que ya sabe específicamente lo que necesita de ti para que pueda otorgarte el grado de doctor o de doctora. Entonces, tienen ya financiamiento, normalmente pueden llegar a ser más cortos, en lugar de ser de 4 años, como se acostumbra, pueden llegar a ser de 3, pero la idea es que son empleados de la universidad, no son per se estudiantes, eh, sino que sí, realmente trabajan haciendo investigación para la universidad y también van a obtener un título de doctorado, pero tenemos muy pocas posiciones y son muy competitivas, tienen perfiles muy específicos. Entonces, por eso, digamos que no es la opción más abierta en ese sentido, no es tan común optar por esa opción porque es muy difícil, aunque siempre puede haber una persona que lo logre, ¿no? Y no hay que dudar de ello. Pero normalmente tenemos o confiamos más en los 3 primeros tipos y sobre todo en los 2 primeros. Para las personas que están pensando en hacer una maestría primero y después un doctorado, es muy importante que se fijen en su programa de maestría, que si es de investigación, como hay programas que hacen que se pase inmediatamente de la maestría al doctorado. Entonces, si ustedes están pensando ya desde ahora decir, yo quiero hacer una maestría y me quiero ir al doctorado también, y me gustaría hacer las dos opciones en Groningen, hay muchas maestrías en donde se seleccionan algunos estudiantes para que pasen directamente al doctorado y tengan pues algún tipo de beca. Entonces, sí es una opción. Ese es el segundo que está de abajo hacia arriba. Pero los 2 primeros son como los más únicos en el sentido de que cuando está cofinanciado o cuando una persona viene con fondos propios, como es en el caso de Colfuturo, se puede hacer un proyecto propio. Yo digo cuáles son mis intereses, qué es lo que yo quiero investigar, y entonces lo más importante va a ser buscar un supervisor o una supervisora que maneje los temas que yo quiero investigar para que me pueda, eh, digamos, guiar a lo largo de mi trayectoria doctoral. Para este tipo de admisiones o para este tipo de doctorados, la admisión es continua. No hay fechas específicas para aplicar. Para las maestrías, no lo mencioné, pero sí hay fechas específicas y hay que consultarlo en la página porque cada maestría puede cerrar en tiempos diferentes y hay algunos programas que se conocen como de alta exigencia académica que tienen fechas todavía más específicas. Pero, por ejemplo, para las personas que están pensando en aplicar para el próximo año o para el próximo semestre, a principios del año, es muy importante que vean cuáles son las fechas de la primera admisión, porque normalmente hay 2 fechas de admisión para maestría, una que es como la admisión previa y otra que es la última fecha de admisión, eh, para que puedan tener la carta de aceptación antes de aplicar a Colfuturo, ¿no? Que eso les puede ayudar a asegurar su beca. Pero sí, definitivamente en la parte de los doctorados no hay una fecha específica para aplicar, puede ser en cualquier momento. Y la cuestión es más bien que tomen en cuenta el tiempo que necesitan para acordar una trayectoria doctoral con su posible supervisor o supervisora, que normalmente lleva alrededor de 1 mes o 2 meses el poder solamente establecer una ruta crítica de cómo se va a realizar el doctorado antes de siquiera aplicar. Entonces, es bueno tener este tiempo que viene en el resto de este año para empezar a armar un proyecto, ¿vale? Y para las personas que están interesadas, por ejemplo, en hacer un programa de sándwich, que es, digamos, tener 2 universidades como, digamos, sede de la investigación, también es una opción. Tenemos un convenio con la Universidad de Antioquia en Medellín, en donde este programa Sandwich es está bastante unido, está bastante ensamblado para que las personas hagan sus estudios, por ejemplo, 2 años en Colombia y 2 años en Groningen, y puedan estar, digamos, a realizar el proyecto en los 2 lugares y obtener, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Antioquia, se puede obtener un doble grado. Entonces, eso es muy importante. Am, en ambos tipos de trayectorias, el proyecto es propio, nosotros decidimos qué es lo que queremos investigar y se realiza, digamos, o la intención es que durante 4 años se realice una tesis que vaya alrededor de la investigación que realizamos. Entonces, ah, ¿cuáles son los requisitos para ser admitido a un doctorado? Admitido a un doctorado,
La verdad es que es muy variante. No o sea, hay algunas cuestiones que son bastante comunes y que son como la base que yo tomaría en cuenta para aplicar un doctorado, pero la realidad es que cada escuela de grado es la que les va a decir cuáles son los documentos en específico que van a tener que presentar. Pero lo que siempre van a tener que tener en mente es un proyecto, un proyecto de doctorado que esté acordado con un posible supervisor y que el posible supervisor les diga que sí está dispuesto a trabajar con ustedes, eso es uno. Dos, asegurar los fondos, y en este caso es cuando entra Colfuturo, que es si nosotros tenemos una beca de Colfuturo, digamos que esa es como la parte de asegurarnos que va a haber financiamiento para el doctorado. Y puede incluir, y esto suele haber más excepciones que en los otros dos partes, es la de tener una prueba de inglés, que normalmente se toman como entre 92 y 95 puntos de TOEFL, y una maestría relacionada. Ojo, hay algunas escuelas de grado que son bastante particulares y que necesitan tener, que tengan una maestría, como los, por ejemplo, las ciencias y las ingenierías, las ciencias naturales y las ingenierías, pero otras, por ejemplo, es mucho más común que se entre directamente desde un pregrado hacia un doctorado, sobre todo, por ejemplo, en ciencias biomédicas, en algunos casos de filosofía, depende de la carrera y depende de qué tan enfocados estamos en la investigación a lo largo de nuestro pregrado, pero sí existen muchas excepciones de si se necesita una maestría o no. Entonces, yo les recomiendo que lo revisen y a pesar de que salga en la página de internet, que si no nos pregunten en la oficina, si una escuela de grado es muy específica o muy, digamos, son muy, o este requisito se vuelve mucho más formal. Entonces, como yo les decía, son de 3 a 4 años, dependiendo del tipo de doctorado. Hay una intensa producción académica y de alta calidad. Em, lo que se acostumbra en casi todas las áreas, no tanto en las ciencias sociales y las humanidades, pero en áreas como psicología, educación, ciencias biomédicas y ciencias naturales y medicina, se acostumbra que la tesis no sea una monografía como lo que solemos hacer en América Latina, sino que son publicaciones que vamos haciendo en revistas internacionales de investigación y que al final normalmente se les pide que tengan por lo menos una publicación por año de doctorado y la tesis final va a ser una compilación de esas publicaciones a las cuales se les agrega, digamos, pues con la conexión que tiene cada uno de los capítulos y una introducción y una conclusión, y eso es lo que se convierte en la tesis. Entonces, es muy intenso y tiene que ser de muy alta calidad. Tienen que ser contenidos publicables y tienen que por lo menos tener uno por año para graduarse. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como yo les decía, es muy individualizado porque depende mucho de lo que cada quien quiera hacer con su carrera doctoral y las clases son opcionales. Se necesitan aproximadamente 30 créditos, pero es muy posible que sus escuelas de grado no les pidan hacer clases, porque, por ejemplo, el tiempo de escribir la tesis, eso es, con ello se complementan bueno, se cumple con algunos requisitos de los créditos necesarios. También, por ejemplo, si tienen presentaciones en Países Bajos o en el extranjero, también se cuentan como créditos y demás, ¿no? Todo se registra. Entonces, las clases al final son opcionales, pero es muy importante, por ejemplo, que cuando tu supervisor te dice como, toma esta clase porque te va a servir para tu tesis, lo mejor es tomar esa clase, porque te están dando como el consejo de cómo reforzar tus habilidades para la investigación. Y por ello es que la relación entre el supervisor y el estudiante es lo más importante en este tipo de cuestiones, porque el supervisor no solamente va a ser la persona que va a comprobar que puedes graduarte de un doctorado, sino que además te va a guiar a través del proceso de qué clases tomar, qué investigar, qué escribir, o más bien, o dónde publicar. Entonces se vuelve una relación muy importante y como yo les decía, se vuelve bastante horizontal. Eh, en Groningen es muy común que los profesores te hablen como de manera mucho más casual, que te inviten a su casa, a diferencia de en América Latina donde no es tan común. Hay en muchos lugares en los que pasa, por supuesto, pero sí es una relación mucho más horizontal. Y pues como yo les decía, hay mucha familiaridad
es muy intenso, como yo les decía, en el momento uno ya estamos estudiando, ya estamos haciendo investigación, dependiendo la maestría, llegan y desde el día número uno ya tienen que resolver cosas. Es muy intenso. Pero lo bueno es que tienen bastantes tipos de clases diferentes, tienen clases, seminarios, talleres que normalmente se componen o que dan paso a como asesoramiento constante. Nunca vas a estar solo en tu trayectoria, sea de maestría o sea de doctorado, siempre va a haber alguien que te va a estar apoyando. Y entonces la idea es generar tu propia punto de vista sobre tu investigación. Eso siempre va a ser lo que queremos hacer en la Universidad de Groningen. No queremos adoctrinar, queremos que las personas generen su propia opinión y por ello es que su investigación es lo que más nos importa. Y por supuesto tienen estas cuestiones extras como clases de lenguaje y cultura. Hay apoyo para el inglés por si, por ejemplo, sentimos que no vamos a estar preparados para publicar la cantidad que se nos tiene pensado. Siempre hay un apoyo para publicar en inglés. De hecho, hay un curso que es como específicamente para saber cómo publicar en inglés. Entonces, eso existe y no tiene costo adicional. Y hay hasta 100 horas de neerlandés, de clases de neerlandés gratis. Entonces, eso también es muy importante porque les va a ayudar a poder, digamos, sentirse más cómodos en su día a día en Países Bajos. Y por supuesto, hay clases sobre las habilidades de estudio, habilidades de investigación, etcétera, etcétera. Y sobre el costo de vida, más o menos, esto es un indicativo, no, digamos, no lo tomaría como tal, como regla, y además la inflación ha sido bastante eh, mm, desventajosa, por así decirlo. Entonces ha habido un gran aumento en términos de los precios, pero más o menos esto es lo que se tiene en cuenta para costos de vida y esto se le suma a la matrícula para más o menos calcular los costos por año. Entonces son como pues entre 10 y 13,000, 14,000 euros más. Entonces, digamos, si soy una persona en ciencias sociales o en alguna maestría de Spatial Sciences, pues estamos pensando en que son 15 y otros 15 son como 30,000 euros al año. Si son ciencias naturales, bueno, se vuelven un poco más caros. Si son ciencias, digamos, o si son, no sé, humanidades, será un poco más barato, pero el costo es más o menos de esa forma. Ahora, desafortunadamente, no existen becas significativas de maestría. Es decir, no tenemos becas completas, es algo que de la Universidad de Groningen no funciona y por eso dependemos tanto y por eso confiamos tanto en nuestros socios como Colfuturo. Colfuturo sí es esa parte que nos va a ayudar a poder estudiar nuestra maestría en Países Bajos. Ustedes van a ver que en Grant Finder, por ejemplo, van a poder buscar y van a ver que realmente es muy difícil encontrar una beca para la maestría, para estudiar maestrías en el extranjero y por ello Colfuturo nos ayuda muchísimo porque ahí es en donde encontramos oportunidades para que las personas puedan hacer su maestría como lo desean. Pueden conseguir otras becas como la Holland Scholarship o la Orange Tulip, dependiendo de si son calificables, pero son becas más bien para mudarse, ¿no? Entonces es como un pequeño apoyo. Realmente lo que se vuelve esencial para nosotros es justamente programas como Colfuturo, que nos ayudan a que las personas puedan realmente estudiar ahí. Y como ya habíamos dicho, hay descuentos y se les puede condonar una parte de su préstamo. Y tenemos muchas historias de éxito de personas que han ido a la maestría y al doctorado o a la maestría o al doctorado que han logrado hacer grandes cosas con los programas de Colfuturo. Entonces, realmente yo sí creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos. Pero sí, de parte de Groningen no tenemos una beca significativa que podamos promocionar. Sin embargo, no es lo mismo la historia para el doctorado. También dependemos un poco de que sea un confinanciamiento y por eso lo aclaro en esta diapositiva, ¿no? Es un cofinanciamiento. Si ustedes tienen una beca o un crédito beca de Colfuturo para estudiantes de doctorado, eh, la universidad, digamos que lo que ustedes reciban de Colfuturo al mes, nosotros lo vamos a complementar para que tengan 2,000 euros al mes, ¿no? Será suficiente con que, por ejemplo, si ustedes están pensando en hacer una trayectoria doctoral en Groningen y digamos que se arreglan para que su crédito sea de más o menos, no sé, um,
pensémoslo en quizá 800 euros al mes, o entre 800 y 1000 euros al mes, ustedes de la Universidad de Groningen pueden recibir hasta el doble, un poco más, para que tengan más o menos 2000 euros al mes, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos como una capacidad de complementar sus crédito beca mucho mejor. Em, y bueno, por supuesto, realmente nada más es cuestión de que comprobemos que ustedes son estudiantes con un programa de Colfuturo para que nosotros podamos complementar esa beca, ¿no? Y entonces, pues por supuesto, se vuelve un gran ahorro para ustedes, porque pues en caso de que tengan que adquirir el crédito beca, pues además de lo que se condona, también pueden tener una parte de complemento de la Universidad de Groningen. Y esto es una única oferta realmente que solo funciona en los Países Bajos, en Groningen. Ninguna otra universidad de los Países Bajos hace esto. Entonces es muy importante. Y pues ya, para terminar de convencerles, para las personas que son, que están interesadas, pero les da un poco de, no sé si temor, pero les genera nervios esto de estudiar en un lugar en donde ni siquiera el idioma principal es el inglés. Les tengo que decir, Groningen es una ciudad extremadamente joven, es la ciudad más joven de los Países Bajos porque el 25% de la población es estudiante. Entonces se van a sentir como si vivieran en un dormitorio gigante. Las personas todo el tiempo son estudiantes y les ayuda a su convivencia. Entonces, más del 50% está por debajo de los 35 años. Realmente es una ciudad universitaria. Además de que es la capital ciclista de los Países Bajos, lo cual a ustedes también les sirve para ahorrar en muchas cosas, para estar en más familiaridad con el medio ambiente, para hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y pues hay eventos y festividades todo el año, hay música, hay muchos eventos musicales, hay muchos conciertos que son muy importantes. Estaba yo pensando, hay una banda de rock que fue hace muy poco muy famosa, pero no me acuerdo cuál era. Y sí, pero bueno. Pero fue un gran evento. Entonces, realmente es una ciudad muy divertida y entonces también se le declara la ciudad más innovadora de los Países Bajos. Y también para los estudiantes y las estudiantes de Latinoamérica tenemos una asociación la universidad reconoce a la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos en Groningen, ALAS, en donde, digamos, ellos les pueden ayudar para buscar alojamiento, les pueden ayudar para la vida en Groningen, cómo hacerle las mudanzas, los programas del gobierno para las personas que se mudan, etcétera, etcétera. Ellos tienen gran experiencia en eso, pero además por carrera tienen otro tipo de asociaciones y también tienen eventos sociales e introductorios en donde les va a ayudar a familiarizarse mucho más con la universidad. Entonces realmente es un buen lugar. Sobre el hospedaje, tenemos un sistema en el que les ayudamos a encontrar hospedaje. Sin embargo, no hay dormitorios de la universidad y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque yo sé que muchos de ustedes vamos a pensar en eso, ya estarán en Groningen en poco tiempo. Em, pero la crisis del hospedaje es muy considerable en general en los Países Bajos, pero Groningen es una de las ciudades que más lo ha sufrido y las cosas han sido un poco difíciles para los estudiantes que han tratado de llegar a rentar algo en Groningen. Entonces, nosotros lo que proporcionamos es un sistema en donde les ayudamos a encontrar personas que rentan sus casas, que nosotros conocemos que ya han rentado sus casas o sus viviendas en general, pero se satura. Entonces, hay más de 1500 habitaciones reservadas por año. No hay dormitorios de la universidad, eso no existe en los Países Bajos. Entonces, es muy importante que dentro de las cosas que empiecen a ver lo antes posible para las personas que van a ir, que consigan un lugar en donde quedarse. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, en general, la idea es un poco que empiecen a conocer a la universidad, que vean todas las oportunidades que tenemos, eh, todo lo que podemos hacer en la Universidad de Groningen y se enamoren de ella para que vean cómo sí vale la pena estudiar en Groningen. De verdad es una universidad muy, muy bonita, muy internacional, les da oportunidades a todo el mundo y tiene grandes formas de ayudarles a todas las personas para que desarrollen su máxima capacidad. Entonces, yo les invito a que empiecen a contactar con nosotros y con nosotras. La oficina de la Universidad de Groningen para Latinoamérica tiene este correo que es
arroba rug.nl. Em, y tenemos nuestro sitio en donde pueden ver un poco más de información, además de nuestras redes sociales. Entonces yo les invito a que nos hagan preguntas en el correo, revisen la página, vean todas las oportunidades que hay y vean nuestras redes sociales también para que vean algunas de las historias de éxito de personas que se han graduado, por ejemplo, del doble grado con la Universidad de Antioquia, personas que han estado en Antioquia, personas de Antioquia que han ido a Groningen también para otro tipo de intercambios y puedan empezar a familiarizarse con los programas. Y pues eso es todo por mi parte o por la parte de la presentación. Y pues ya quedo atento a cualquier pregunta que lleguen a tener y les agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Luis, por toda la información. Creo que fue de mucha utilidad para todos. Vamos a seguir con las preguntas. Entonces, para aquellos que aún no han enviado su pregunta, vamos a aprovechar este espacio para resolver cada una directamente con Luis. Así que empezaremos con Luisa y ella nos pregunta si hay algún programa de maestría para alimentos. Mm. Hay cuestiones relacionadas con alimentos. Sucede, por ejemplo, en Países Bajos que eh, básicamente como que las universidades tienden a no competir. Es un poco extraño, pero realmente hay universidades que están muy enfocadas en ciertas cosas. Por ejemplo, hay universidades que se enfocan en el agua, otras universidades que se enfocan en agricultura y alimentos y demás. Entonces, en la Universidad de Groningen no hay una maestría en específico sobre alimentos, pero hay universidades que se fijan en algunas cuestiones de los alimentos, como ingeniería de cuestiones, no sé, como de innovación en alimentos y demás. Entonces, no lo buscaría en específico como maestría de alimentos per se, sino como de, no sé, dependiendo de sus intereses, yo lo buscaría como, no sé, a lo mejor es más relacionado con la biología o más relacionado con la ingeniería orgánica, no lo sé, o sea, y de esos programas hay más, pero como tal, sobre alimentos, estoy casi seguro de que no. Listo. Vamos con Lorena. Su pregunta es, tengo un pregrado en matemáticas, más no en educación. Y dentro de los requisitos del programa dice que debería tener el diploma en educación. ¿Podría inscribirme a la maestría? Depende. Hay en la página de los requisitos, porque hay este tipo de situaciones suele ser muy común. Y por ejemplo, hay una página en donde dice como todas las excepciones de si uno de los requisitos es un diploma en educación, em, puedes hacer esta opción o esta opción, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas que lo pueden tomar como excepción, que no te lo pidan del todo. Hay otras que, por ejemplo, te piden como de, si no tienes un diploma, puedes tomar un curso específico que puede ser online y entonces ya te lo tomamos como el diploma. Depende mucho de cada una de las carreras. Entonces, la verdad, no me acuerdo en específico para el grado de educación, pero sí recomiendo que revises esa parte de las excepciones para que busques, si no es posible aplicar y que se haga una excepción, que busques como cuál otras alternativas hay para el diploma para que no tengas que hacer como en específico como un programa más o algo por el estilo. Listo. Vamos con otra pregunta de Lorena y es si se puede trabajar como docente dentro de la universidad. Am, mi respuesta corta sería no, porque la idea de los doctorados es que sean investigadores de tiempo completo. Sin embargo, por supuesto, hay trayectorias doctorales que requieren de que alguien enseñe. No sé, por ejemplo, sobre todo en psicología, en educación y demás, a veces les piden que tengan prácticas de enseñanza. Entonces, habrá profesores, por ejemplo, que sí les pidan que o supervisores que sí les pidan que sean, digamos, profesores adjuntos o algo por el estilo. Pero son como situaciones bastante particulares dependiendo de la trayectoria. Pero en general, la política es que mejor primero se enfoquen solamente a su trayectoria doctoral, porque realmente no es fácil mantener una trayectoria doctoral, es de muy alta exigencia y no es fácil tener un empleo además. Entonces, de hecho, por eso existe lo que llamamos el top up, la beca que yo les decía para, digamos, complementar su beca externa, porque la idea es como no queremos que estén pensando en cosas de dinero, queremos que estén pensando en sus estudios. Listo. Vamos ahora con otra pregunta de Lorena y es si se puede postular en un mismo periodo a varios programas.
Y si Sí, es posible, ¿debería pagar la tasa por cada uno o de forma general? ok. Sí se puede aplicar a más de un programa a la vez, pero creo que la excepción es, hay algunas que no se permite que sean al mismo tiempo. Y no estoy seguro de cuál es el criterio. Creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, con que no sea programas, digamos, es que realmente el criterio, o sea, creo que son específicas las que no se pueden aplicar al mismo tiempo. En general, creo que sí se puede. Puedes como pedir la admisión a varias. Y sobre la tasa para aplicar, depende, porque hay algunas en donde las excepciones, se puede hacer excepciones incluso sobre la tasa para aplicar. Entonces, y hay otras, por ejemplo, facultades que si pagas una tasa y aplicas a varios programas, te pueden tomar la misma. Entonces, son muchas opciones. Entonces, bueno, a ver, de inicio, mi respuesta o sea, ¿quieres aplicar a varios programas? Sí, sí es una buena opción. Sobre en específico cómo se pagaría por la situación, habría que revisarlo porque si no estoy seguro de cada uno de los casos, pues. Listo, vamos ahora con Santiago. Su pregunta es, muchas universidades no permiten tener una beca directa si es beneficiario de Colfuturo. ¿La universidad permite combinar becas directas con la financiación de Colfuturo? En nuestro caso, como, o sea, la única beca que nosotros tenemos directo es un cofinanciamiento para doctorados. Entonces, esa es la única que nosotros hacemos de manera directa y sí, o sea, de hecho, uno de los requisitos es que tengas una beca externa. Entonces, en ese caso, sí se puede. Listo. Ah, y después, ya más allá de eso, digamos, por ejemplo, las becas del gobierno, pero eso ya no es directamente nuestro. Algunas becas del gobierno dicen como no, no puedes tener una beca externa o demás. Entonces, pero para la única beca que sí da la Universidad de Groningen de manera directa, que es este cofinanciamiento del doctorado, esa sí se puede, sin duda. Listo. Vamos con otra pregunta de Lorena y nos dice que si la visa de estudiante permite que la persona trabaje mientras estudia. Sí, sí, vuelvo al mismo punto. La idea no es trabajar, sobre todo en el doctorado. A lo mejor en la maestría es un poco más flexible ese asunto, pero sí, en general la visa y más eh, que permitirlo, digamos, no existe como una condición de que no puedas trabajar. Entonces, de inicio, pues es posible, pero, a ver, la idea es concentrarse en los estudios. Lo que sí estoy completamente seguro es que, por ejemplo, muchas personas aplican a la visa de estudiantes, que por cierto, la visa no, la aplicación no es directamente por ustedes, la universidad aplica por ustedes para que les llegue nada más digamos, la embajada los va a citar a que hagan una cita para su visa, pero en general la visa la tramita la universidad directamente. Entonces, el, el, el asunto se vuelve un poco más fácil. Y dentro de eso, por ejemplo, si viajan con su pareja, bueno, más bien si están casados, por ejemplo, sé que su pareja puede trabajar también. Entonces, eso sí se puede, para las personas que planean llevar a su familia. Entonces, sí, o sea, mi respuesta sería, sí, sí pueden trabajar, no es lo mejor o no es lo más óptimo en cuestión de sus estudios, pero sí, sí es posible. Y vamos a culminar con la pregunta de Marcelo y es si existe algún Master of Science en antropología. Am, no me acuerdo si creo que la parte de antropología, tengo que revisarlo porque no me acuerdo exactamente, pero creo que el de antropología o lo más relacionado a antropología, el Master of Science, el de 2 años de investigación, es el Master de Social Sciences, que involucra un poco de todas. Entonces, y ya digamos que la opción o la ramificación puede ser en antropología. Estoy casi seguro de que ese es el caso, pero no me acuerdo al 100%, entonces sí recomendaría que mejor vayan al sitio para corroborar esa información porque no me acuerdo al 100%, perdón. Listo. Y con esto vamos a culminar las preguntas de las personas que nos acompañan en la sesión. Y voy a terminar con una pregunta ya por parte de Colfuturo que puede ser de utilidad para todos los participantes. Y es de pronto, desde la experiencia que tú tienes, ¿cuáles serían esos consejos o lo que se debe tener en cuenta para garantizar que su proceso de admisión sea exitoso? Ok, una es considerar el tiempo. Am,
como yo les decía, las maestrías tienen tiempos específicos para las aplicaciones y entre ustedes antes puedan tener una carta de admisión, es mucho más fácil que se puedan concentrar en ahora conseguir el financiamiento. Eso en la parte de maestría. Entonces, yo recomiendo que apliquen lo antes posible para que puedan tener ese papel ya listo para poder aplicar a su beca de Colfuturo. Y en el caso de doctorado es más o menos lo mismo. Si ustedes aseguran, digamos, la admisión, pueden pasar a preocuparse por la parte del financiamiento de manera más objetiva. Entonces, eso, o sea, tomar en cuenta el tiempo, ese es uno de los que yo siempre recomiendo. La segunda es siempre em, pongan al frente como sus planes para el futuro, cómo esto les va a beneficiar a ustedes y cómo va a beneficiar a Colombia y cómo va a beneficiar a la ciencia, ¿no? O sea, lo que ustedes van a hacer tiene relevancia y en Groningen lo entendemos así. Entonces, si la idea un poco es que ustedes vengan con cofinanciamiento, es para que ustedes entiendan como que lo que ustedes van a hacer para al estudiar esto en la parte de doctorado sobre todo, lo que ustedes van a estudiar va a tener un impacto a futuro. Entonces, nosotros estamos invirtiendo y lo mismo van a hacer ustedes con su propio, digamos, con su propio crédito beca de por futuro. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa perspectiva para que sepan que el impacto va más allá. Entonces, pónganlo, expónganlo, expongan la manera en la que ustedes van a impactar para que sean ustedes los mejores candidatos al crédito beca. Entonces, de esa manera, digamos, si ustedes anticipan las cosas, por un lado, por el tiempo, y de otra manera ponen lo mejor de ustedes para representar digamos, lo que sería el futuro de la ciencia y el futuro de ustedes y de Colombia, creo que es como lo más importante para que puedan obtener el crédito beca de Colfuturo. Ese sería mi consejo. Listo. Muchas gracias, Luis, entonces, de nuevo, por el tiempo que tomaste para responder cada una de las preguntas. Igualmente, no sé si puedes dejarnos en el chat el correo electrónico al que la persona puede contactarse en caso de que tenga más preguntas en el proceso. Claro. Se los dejo. Oh, creo que esta versión tiene un poco diferente el chat, entonces no estoy seguro de cómo se pone. El, Am, pero si no, bueno, no sé si me puedas ayudar, Lady. Es Latin America, Latin, sí, América, sí, arroba rug.nl. punto N, NL. N, arroba, punto N. Listo. ¿Lo puedes revisar? Lo puse en el Así chat. es. Sí, así es Listo. tal cual. Listo. Y le voy a pedir el favor a mi compañero Sergio de Tecnología para que por favor envíe ese correo a todos los participantes, ya que yo tampoco tengo esa opción. Y me equivoqué, es Latinoamérica. Escribí Latinoamérica. Así está bien No, así está bien, Latinoamérica. así está No, bien. No, no, sí, no, sí. así está bien, así está bien, así está bien, tal Listo. cual. Listo. Entonces ya Sergio va a compartir en el chat para los participantes el correo para que todos puedan contactar a Luis. En el caso de que tengan ya preguntas más específicas más adelante, ahí tienen su correo de contacto. Y ya Excelente. por parte de Colfuturo voy a culminar simplemente recordándoles que los beneficios que nos comentaba Luis para los programas de doctorado y también para los programas de maestría son resultado del convenio que se tiene con Colfuturo y que en este caso para poder acceder deben postularse a las convocatorias que hacemos del programa Crédito Beca. Lo mencioné al inicio, pero voy a recordarlo para aquellos que no entraron en ese preciso momento, y es que estas convocatorias abren el próximo año, abre el 9 de enero, cierra el 29 de febrero, así que tienen ese plazo de tiempo para hacer su postulación. En caso de que nosotros los seleccionemos por parte de Colfuturo, vamos a enviar sus datos directamente a la universidad y la universidad, bajo su criterio interno, va a decidir quiénes van a ser esas personas que recibirán los beneficios. Así que esa sería la línea o la hoja de ruta que ustedes podrían seguir si quieren acceder a alguno de los beneficios mencionados. Y sin más que adicionar, le agradezco a todos los que se quedaron hasta el final de esta sesión y esperamos próximamente verlos tanto desde la universidad como también desde el programa Crédito Beca. Esperamos que se animen a cumplir su sueño de estudiar en el exterior. Así que no sé si Luis quieres añadir algo antes de terminar o concluimos con esto.
Nada más que efectivamente, ojalá que se les cumpla el sueño de estudiar en el exterior, ojalá sea en la Universidad de Groningen. Nosotros estaremos muy felices de recibirles y escríbanme con cualquier duda que puedan llegar a tener. Cualquier cosa que no haya quedado claro, les podremos estar respondiendo y les agradezco mucho. Muchas gracias a ti de nuevo, Luis, y te deseo pues en este caso que descanses y acá en Colombia pues un buen día para todos. Hasta luego. Hasta luego.